Nuevamente, un gran saludo, estimados participantes del diplomado en producción de materiales educativos para entornos virtuales. En nuestro módulo 1 entramos a la tercera semana, que es la producción de material didáctico escrito. Bueno, y la importancia del uso de este material y bueno, todo lo que nos puede servir, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a iniciar con con lo que viene en el módulo, haciendo un resumen nada más. Para nosotros los maestros es de vital importancia los recursos educativos. Eso no es ya discutible, no es debatible, ¿no? Dentro de estos recursos que podemos utilizar está lógicamente el material escrito. Consideraciones a tomar cuando se elabora un determinado material escrito. Y aquí esta parte va a ser un poquito importante porque en base a esto, al material escrito, al clásico material escrito, luego tenemos que hacer el material ya en digital o material para educación virtual, ya usando algunos de los programas que ya van a ver que se está mencionando tanto en el documento correspondiente a esta semana, como en las lecturas complementarias también van a ver algunos materiales, bueno, algunos recursos que pueden ir usando y ya conviene ir familiarizándose un poquito con esto, ¿no? Entonces, cuando nos preparamos para hacer material escrito inicialmente, primera consideración que debemos tener bien clara es la redacción. Pero ¿qué entendemos bueno, por redactar? Realizar por escrito un conjunto ordenado de pensamientos de acuerdo a las cualidades coherencia, claridad y belleza. Básicamente, la redacción sería el equivalente a poner por escrito todo lo que yo soy capaz de decirlo en palabras como maestro. Estamos hablando dentro del ámbito educativo, ¿no? Existe redacción, obviamente, en todos los sentidos. Aquellos que son de lenguaje, literatura, bueno, van a dar mejores ideas, mejores conceptos, tal vez más claros, y saben que la amplitud de lo que sería la redacción, ¿no? Existe la poesía, existen las canciones que también se van componiendo, redactando, pero dentro del ámbito educativo es la capacidad que tenemos para ir explicando de manera ordenada, ¿sí? Cuando iniciamos un proceso en aula y vamos a entrar a un tema, empezamos lógicamente primero con una ejemplificación, una demostración, luego entramos al momento de la conceptualización y bueno, vamos continuando hasta llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, para empezar la redacción, es importante, siempre va a ser importante, respaldarnos con un pequeño papel y lápiz donde podamos definir los objetivos. ¿Para qué estoy produciendo este material? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué objetivo estoy buscando? Educativo, lógicamente. ¿Y cuáles son los qué objetivo formativo debe cumplir? Además, una vez que ya he definido esto, delimitar hasta dónde voy a llegar, qué cosas voy a avanzar, qué temas, qué contenidos dentro del área voy a definir. ¿Para quiénes está destinado? Existen contenidos que se van avanzando desde primaria. Voy a poner como ejemplo el sistema digestivo, sistema óseo. He observado, he visto en mi hija que está en primaria, lleva estos contenidos y en secundaria, lógicamente, nuevamente se siguen llevando también. Pero el lenguaje que utiliza su maestra, sobre todo esta parte yo veía en la modalidad virtual, podía estar, diremos así, semipresente en sus sesiones,
porque las pasaba en la mesa juntos, y yo podía observar, podía escuchar cómo su maestra se dirigía a ellas, con qué tipo de palabras lo hacía, con un lenguaje bastante más coloquial, con la incursión de ciertos términos técnicos de manera muy progresiva y gradual, ¿sí? Algo que debemos tomar en cuenta también es cuando elaboramos, hacemos el material, la carga horaria. Hablamos de la disponibilidad de tiempo que pueda llegar a tener el estudiante para una lectura. Muchas veces sobrecargamos el material haciendo la suposición de que tienen base. Algo que lamentablemente la práctica nos ha demostrado, enseñado, que debemos partir más bien del principio, del precepto de que nuestros estudiantes tienen muy poca base del tema que se va a trabajar. Bien, entonces, una vez definido esto, vamos a la estructuración del material. ¿Qué estamos entendiendo cuando decimos vamos a estructurar el material? La forma en que se van a organizar este material por escrito. O sea, vamos a hablar y ya empezamos a tener en la mente que primero vamos a empezar con qué, con una ejemplificación, después una conceptualización, después, entonces ya viene el después y después y después y después, ¿no ve? A esa, a eso es a lo que nosotros vamos a definir como la estructuración del material, ¿ya? Empezando, en algunos casos dependerá del tema, de la forma en que el maestro vaya definiendo y suele ir trabajando. A veces vamos de lo particular a lo general y en otras ocasiones de lo general a lo particular en función a al contenido que se va a desarrollar, a que se va a tratar, ¿verdad? Entonces, ese pequeño, no hay que perder ese norte, ¿sí? ¿Cómo se va a estructurar? Si voy a hacer por escrito, también tiene que responder a este material, a esa estructuración de acuerdo a lo que voy a plantear, el método que voy a plantear, deductivo, inductivo, ¿verdad? Requiere dos puntos de partidas diferentes y en base a ese punto de partida, cada paso también tiene que ser diferente. Este guión, bueno, esta estructuración parte de un guión, ¿sí? Una idea base, central. En en este guión, lo que debemos cuidar, utilizamos el léxico que dominan nuestros estudiantes, es decir, volvemos al tema de la escritura. Conviene empezar utilizando un lenguaje un poco más coloquial, pero que responda a los cuidados gramaticales que se deben dar, ¿verdad? Esa parte tenemos que tener un poco de cuidado. Con todo respeto, voy a silenciar a algunos participantes sin querer, han dejado el micrófono abierto, ¿sí? O sea, mientras tengamos el respeto por la gramática, la estructura de la gramática, la forma en que expresemos los y anotemos y vayamos redactando y escribiendo los conceptos, incorporando ocasionalmente ciertos términos nuevos para los estudiantes o tal vez que tengan una característica técnica o científica, debe ir acompañada de una pequeña aclaración que vaya, ¿no? Como decimos, a ver, vamos a hablar de este tema, pero a ver, vamos a hacer comillas. ¿A qué hago referencia cuando digo, pues si hablan en términos informáticos eh, del byte, la como unidad de medida de la información, es solo una unidad y ya. O sea, damos una explicación, ¿no ve? De la misma manera, respetando las normas, las reglas de la gramática, debemos ir utilizando un lenguaje coloquial acorde a el lenguaje que utilizan nuestros estudiantes. Esto de la escritura, de la redacción, debe tener un objetivo, ¿sí? Debe tratar de incorporar en los estudiantes la posibilidad de crear espacios para pensar y razonar.
Puede ser planteándose la controversia directamente, o puede ser utilizando preguntas que ayuden a reflexionar sobre, ¿y cómo será esto? ¿Cómo amplío esto? Dejarles un poquito, en algún momento también hemos hablado de esto, ¿no? No darles absolutamente todo mascadito, no es ese el trabajo. Empezamos a darles casi todo y luego tenemos que darse el espacio para que su formación sea complementada por ellos mismos, procesos de autoformación. Esta parte consideramos que es importante. Por eso es que muchas veces es un reclamo casi constante, ¿no? Dice, el profesor nos explica en clase facilito, la tarea nos da más difícil y en el examen nos matan. Por lo menos en el área de matemáticas siempre dicen eso. El profesor empieza con los más fáciles. Y claro, eso es razón, empezamos con lo fácil. De tarea ya les damos un poco de ese fácil, pero con un orden de dificultad creciente para completar luego en el mismo ejercicio, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que damos? O sea, en matemáticas lo pongo como ejemplo, ¿no? Explicamos la metodología de resolución o el razonamiento, es decir, la mecánica, ¿no ve? Positivo por positivo, dan positivo, todo eso, signos iguales, o tratamos de explicarles el porqué de las cosas, que ellos entiendan, que razonen, que se den cuenta, porque si se dan cuenta, en ese caso ellos se convierten directamente, ya tienen el empujoncito, entraron en el carril, en la riel, que van a ir un poco lento al principio, pero ya están encaminados. ¿Sí? Cuando hacemos el material textual, también debemos pensar y hacerlo en ese sentido. ¿Sí? Dentro del guión, no olvidemos, podemos incorporar estas preguntas, ¿sí? Dentro de toda la estructura, ¿sí? Como pequeños puntos, a esto estamos definiéndolo, ya sería la descontracturar el texto, es decir, estamos hablando de la A a la Z, pero en la mitad ponemos unas cuantas preguntas o unos cuantos cuestionarios o algún tipo de actividad de carácter lúdico que pueda funcionar. Bien, obviamente tenemos que escribir para la comprensión y aquí tenemos tres pilares, tres elementos que consideramos, que debemos considerar con mucho cuidado. El léxico, la gramática y las proposiciones. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Empecemos con el léxico. Cuando hacemos la redacción de un texto, el lenguaje, las cantidad de palabras, que aquí las definimos entre comillas como palabras difíciles, aquellas palabras que, bueno, lógicamente no son parte del diario uso por parte de los estudiantes. Si tengo un texto extremadamente técnico, voy a verme en dificultades, y les voy a poner también en dificultades a los estudiantes, porque más que leer van a tratar de tener una comprensión total, van a tratar de ir entendiendo cada una de las palabras, lo que es ya complicado para ellos, ¿no? Entonces, partamos de un lenguaje acorde a la edad del estudiante, del grupo de estudiantes, del común denominador de los estudiantes. Estas palabras van a conformar lógicamente ya un conjunto de párrafos donde ya se ponen las ideas completas, la concordancia, el uso de los pronombres y modos reflexivos, la puntuación, utilización correcta de comillas, acentos, punto y coma, punto seguido. En un mismo documento no puede haber párrafos que vayan a estar entre, por decirles, eh, 3, 4 líneas y otros que sean de 14, 15 líneas. No, debemos tener una especie de promedio entre 7, 8 líneas para la conformación de un párrafo. Es adecuado, es correcto. A medida que sean más pequeños, los párrafos son también más pequeños y a medida que son más grandes, también los párrafos van ampliándose.
Entonces, todos estos dos elementos van a dar como resultado una buena interpretación de lo que queremos decir. Para eso están las proposiciones. Y aquí vienen, ¿qué son las proposiciones? La forma en que una idea global, es decir, un párrafo se va relacionando con el otro párrafo de manera coherente. Muchas veces sacamos documentos, hacemos nosotros eso, una recopilación de internet de ciertos lugares, ciertas páginas y agarramos y copiamos y pegamos. Y a veces no da muy buenos resultados eso, ¿no? Debe haber una relación, una conexión correcta y deben seguir una línea, ¿sí? Para tener el párrafo bien estructurado. Seguimos con esto de escribir para ayudar a pensar. ¿No ve? Lo que se ha mencionado. Volvemos a repetir esto. Debe procurar tener el documento escrito algo de controversia, algo de pregunta, algo de, ¿qué les digo? Algo de interesante. La lectura lineal a veces suele ser un poco monótona, ¿no? Entonces, procuramos incorporar elementos que sean un poco, ¿cómo llamarlo? Atractivo, em, evitar el aburrimiento por parte de nuestros estudiantes al tiempo de leer, ¿no? Siempre conviene poner, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas? Darles un espacio para que puedan ellos escribir lo que piensan sobre dos o tres posturas. Eso es fundamental a la hora de hacerlo. Ahora, vamos a lo visual cuando hablamos del material en el texto. Cuando estamos utilizando texto, documentos escritos, eh, actualmente podemos ampliar esto con una serie de elementos visuales. Ahora, más o menos, ¿qué hay que tener en cuenta cuando vas a incorporar elementos visuales? Uno, ¿qué es lo que les gusta a los chicos, a los jóvenes, a las señoritas, a nuestros estudiantes sobre qué está yendo en secundaria, por ejemplo, es muy útil utilizar ciertos elementos, por ejemplo, cuando es solo de señoritas, los están un poco, y en determinado curso, ¿no? Me voy a un tercero o cuarto de secundaria, tienen una gran inclinación por esta cultura de los coreanos ahora, les encanta un par de animes, imágenes de animes, y ellos son felices. No ocurre así en primaria, obviamente, ellos tienen otro tipo de intereses. Ellos todavía estarán con algunos, con lo que consideran, por ejemplo, dependiendo del contexto, ¿no? Esto lógicamente, en un contexto urbano, en los famosos dibujitos animados que estén de moda. Lógicamente, si se me ocurriese a mí adornar con algo como qué sé yo, a ver, los Thundercats, digamos, los Transformers, Transformers tal vez sí, pero los Thundercats ya nadie los conoce, nadie sabe lo que es, o Popeye el marino, que pongo una imagen, o la abejita Maya, había uno de Lulú, los Picapiedras, estas no van a entrar, no me van a, no van a hacer dibujos que les llame la atención, sino, ¿qué será esto? Cualquier cosa van a pensar que es, ¿no ve? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que les gusta a los chicos? Primaria es un estilo, secundaria va otro estilo más variado, ¿no ve? Hay que tener en cuenta. Obviamente no hay que sobrecargar esto, ¿no? Dentro de lo que es este lenguaje visual, de las imágenes que podamos incorporar, de los esquemas, desde un mapa conceptual, que es un elemento ya visual, bueno, una especie de mezcla híbrido, ¿no? No hay que sobrecargar y tener solamente eso, ¿no? Imagínense solo cuadros sinópticos, mapas mentales, esquemas conceptuales, nada más en todo el texto, tampoco tiene sentido, ¿no? Sino hay ciertos momentos en que sí se pueden utilizar.
Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Cierto momento donde sí se puede utilizar y cierto momento donde no se puede utilizar. Ahora, si existiese estudiantes que tengan algún tipo de necesidad educativa especial dentro del curso, también hay que verlo. No es muy común, pero puede existir y en ese caso tenemos que hacer las adaptaciones curriculares que correspondan y también se hace la adaptación curricular en el, ¿cómo les digo? En el documento escrito también es posible hacer este tipo de adaptación, plasmar este tipo de adaptación, ¿sí? Bueno, en el documento nos muestra un gráfico, al finalizar esto, una especie de resumen, diremos así, con las principales características de los materiales escritos y todo lo que apunta aquí. Esta partecita sí me gustaría que le echemos un vistazo y cada uno que le vaya entendiendo. Todos apuntan, es cíclico, entonces no tiene un principio y un final. Es decir, no voy a decir, tiene que empezar por decirles con esta figura que es la anaranjada, que es la más importante. No, sí, pero a ver, vamos a empezar por, no sé, empecemos. Por aquí, primer punto, o este punto, elementos novedosos con relación al color, a la forma y todo lo demás. Redacción directa con los intereses, aquí nos muestra eso, la dirección directa que tiene con los intereses del estudiante. Decía eso, ¿no? No podemos utilizar elementos que no correspondan a un contexto donde ellos, que a nosotros nos ha podido parecer interesante, pero que ellos no, ¿no? Eso implica la lectura interesante para ellos. Actualizar y reflexión sobre la realidad debe contener este tipo de elementos. Una mirada crítica, y eso he visto en algunos de sus trabajos, voy a hacer un paréntesis, cuando estuve leyendo algunos, sí, y lamentablemente voy a ser honesto también, algunos le hicieron una copia pegada y en el foro, por ejemplo, es su opinión personal, su criterio, y algunos no pusieron su criterio, pusieron el criterio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se me ocurrió de algunos que tenía la duda, dije, a ver, voy a ver, agarré, copié un poquito de eso en el Google le habían puesto una copiada y pegada del mismo Google. Por favor, un poquito de cuidado ahí, se les pide un criterio personal. Denles el criterio personal, ¿no? Seamos críticos. La única forma de crecer como persona, como humano, como profesional, es siendo crítico, analizando y viendo, esto yo me he equivocado. Desde la cosa más simple que existe, ¿no ve? Desde servirse un té, un café. Tienes que ser crítico y decir, no, me sale perfecto. Decir, no, estoy probando y un poquito de azúcar esa vez me ha faltado. O mucho azúcar, o muy cargado de la esencia, digamos. Un poco más frío, un poco más caliente. Porque si voy a estar con la creencia de que todo lo que hago es perfecto, obviamente cometemos el error de no dejarnos crecer a nosotros, ¿no? Entonces siempre busquemos esto, ser críticos. El uso de las palabras, el uso de las imágenes debe adaptarse a los estudiantes. Debe fomentar el autoaprendizaje, darles un poquito todo, un poco como que a medias nada más, ¿verdad? Pero debe tener también elementos científicos, puntuales. Tenía un director que solía decir, hay que ser concisos y concesos. O sea, poco, pero clarito el por qué. Y también, bueno, deben tener aplicabilidad. Fíjense, todo esto tiene que ir en beneficio de la estructuración de un material escrito. Bien, cuando vayamos a producir material escrito, un par de recomendaciones que nunca están de más y son importantes. La búsqueda y la selección del material didáctico y la creación del material didáctico, ¿no? Esto quiere decir, primero, búsqueda y selección. Busquemos en Internet
seguramente ya existe un material parecido que puede servirnos de guía, más o menos, ¿no? Que ya me dé una estructura ya completa. Ah, sí, esta parte me agrada, esto sí, bonito lo ha planteado, me gusta su línea, lo hago. Utilizar unos dos o tres y hacer, entre este y este, sí, me gusta lo que plantea este elemento A, esta información A, y también esta información B también. Entonces puedo ir mezclando, haciendo una especie de hibridación, ¿no ve? Y decir, bueno, lo mejor de aquí con lo mejor de allá. Eso, si hago una buena búsqueda de la información, lógicamente esto ya me va a permitir tener la posibilidad de crear ya un material didáctico acorde a lo que yo estoy necesitando como maestro. Ahora, las herramientas que me permiten elaborar materiales. Ahora, estos materiales, quiero entenderlo, quiero que me ayuden también a esta parte, por favor, quiero. Nuestro propósito final es la producción de material educativo en diferentes formatos, pero empezaré por el que más conozco y de acuerdo a eso voy a tratar de ir acomodando, adaptando para más adelante, ¿sí? En esta parte de nuestro cuaderno se empieza ya a hacer un pequeño adelanto a esto. Es decir, nuestras capacidades a lo que tenemos que llegar a poder manejar es necesariamente tenemos que procurar ya empezar a tener una idea de cómo trabajar con el video. Elijan, empiecen a seleccionar algún tipo de editor de video que no sea muy pesado, suelen ser muy pesados, extremadamente, nos buscamos la última versión, ¿no? Por decirles, Vega 18, que es la última. Y luego vamos a tener que encender nuestra máquina, irnos a tomar un café y a la vuelta recién va a estar acabando de encenderse la máquina, renderizar demasiado lentos, ¿no? Entendamos que no queremos un estudio profesional para hacer video. Uno básico es suficiente, ¿ya? Por un lado. También el contenido para el formato de lectura, es decir, documentos que puedan procesar textos. Manejemos bien el Word, que es más que suficiente. Obviamente que no necesitamos el Word 16 también, ¿no? La base de los Words, suficiente. Desde el 11 funciona muy bien. Manejo de contenidos de audio. Existe software libre que pueden ser utilizados para esto. Por ejemplo, Audacity. Gratuito, libre, muy bueno. Ahora, obviamente, si alguien quiere, puede utilizar un Sony, ¿no? Pero ya es más complicado. Contenido de imágenes o fotografías. ¿Cómo puedo trabajar imágenes? Tengo que saber manejar esto. Existe una infinidad de programas, desde el Adobe, que hace maravillas, pero no necesitamos tanto. No vamos a exprimirle tanto. Y eso me voy cuando a veces algún colega decía, pero yo quiero trabajar con ese programa. Y yo le digo, a ver, querido amigo, porque los colegas en el colegio obviamente también son amigos, vas a comprarte un micro para venir al colegio. No, suficiente para el colegio es venir en una movilidad con capacidad de 4 o 5 personas. Ahora, si eres totalmente solo, una motocicleta, suficiente. No necesitamos comprar mucha máquina si no le voy a sacar todo el jugo. Entonces, por ejemplo, un PaintNet suficiente para poder trabajar imágenes. Presentaciones. Existe una gran cantidad. PowerPoint es una. Pero obviamente PowerPoint tiene una visión muy global, ¿no? Es una herramienta genérica. La intencionalidad didáctica pedagógica es otra cosa que le vamos a dar, pero no es la única. Sí, no es la única. Tenemos un montón de Prezi, Geniality, Impress, o sea,
hay varios para poder hacer presentaciones. No les digo trabajar todos, pero saber que existe es sano. Infografías. Canva, maravillosa herramienta, muy completa para hacer infografías, aunque hay otras también. Para la descarga de música, pero no solo de música, trabajar con el sonido, conversores sobre todo, manejen uno o dos, suficiente. Tenemos que saber cómo manejar herramientas para alojar contenidos en la nube. Un Drive, pero la mayoría considera que el Drive es el único que existe. No, hay otros muy, muy buenos en sus versiones gratuitas también mucho más grandes y ampliables de forma gratuita a medida que te dan, empiezas con unos 20 30 gigas y luego después de un tiempito que has estado usando, automáticamente dan 50 gigas sin problema. Y las herramientas para interactuar con los estudiantes. Entre estas herramientas de interacción con estudiantes están, por ejemplo, la mensajería instantánea, ¿no? WhatsApp, Telegram, Line, Viber, qué sé yo, Snapchat, hay varios. Conozcamos que existen varios, pero manejemos algunos bien claros, puntuales. Bien, vamos a ver un poquito de esto en la parte práctica que vamos a tener un poco más adelante. ¿Listo? Ahora bien, empecemos a trabajar un poquito y para esto quiero ya presentarles lo que es esto, por si acaso es un resumen de lo que está en el texto académico. Vamos a hablar de la tarea. También creo que es importante la tarea. Bien, esta parte, por favor, un poquito de atención. Bien, en esta semana de trabajo correspondiente a la semana 3, antes de entrar a todo lo que es la tarea, quiero hacer un pequeño paréntesis. Existen personas que no lograron presentar la primera tarea. Sí, se le ha pisado el tiempo, me han escrito por inbox, me han dicho que la plataforma, que está lento el internet, que yo vivo lejos, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo les entiendo perfectamente, no está en mis manos el poder ampliar tiempos de presentación y todo eso, ¿sí? Pero responsabilidad de cada uno es un poquito robarse tiempo al tiempo, entreguenla con anticipación. Esta no presentación de la primera tarea no implica que estén fuera del diplomado, lógicamente. Somos maestros. Sabemos que una tarea no presentada no implica que el estudiante ya perdió el año o está aplazado en el trimestre. Obviamente que al tener solamente 4 tareas, el 25% de una ya se ha perdido, entonces necesitamos 70 puntos para aprobar y además tenemos la segunda instancia. No hay que desanimarnos, pero tampoco es para decir, ah, bueno, no pasa, como sea, voy a pasar. Tengamos un poco de cuidado. Una tarea no presentada va a afectar, sí, pero no quiere decir que ya han perdido el módulo, ¿no? O el diplomado. Y lo voy a decir con mucho cariño, mucho cuidado. Estimados participantes, estimados colegas, ustedes han invertido dinero, están invirtiendo tiempo. Este tiempo, el dinero de alguna manera, bueno, podemos decir, es recuperable. Sí, duele, ¿no? Han pagado una mensualidad X, o tal vez al contado, y bueno, el tiempo que este tiempo podían estar dedicándolo a estar abrazándolos a sus hijos, descansando, no sé, ir a comerse un platito tranquilamente y decir, no, no pasa nada, puedo volver más tarde a mis clases. Están disponiendo ese tiempo, que creo que es lo más importante y lo más valioso, que no sea mal gastado, ¿sí? Y si en una nos ha ido mal, no importa, nos pondremos pilas y las otras les aseguro que por experiencia les digo, estoy, eh, bueno, aquí colaborando con la Universidad Pedagógica desde el 2000, ya desde el 16, y he visto personas que, bueno,
han empezado un poquito más, pero luego les fue nomás bien, ¿ya? No quisiera que se desanimen por decir algo. Cumplamos, todavía tenemos la tarea 2, que tenemos un poco más de un día para poder presentarla, y la tarea 3, de la que quiero conversar en este momento. Bueno, nuestro módulo es el módulo 1, producción de materiales educativos en entornos virtuales. Obviamente, estamos empezando con la producción de material didáctico escrito. Bien, en esta tercera semana, la tercera unidad, revisaremos algunas características eh, importantes de la función docente. Eso es un poco nuestra introducción. Y de lo que nos interesa, la capacidad de elaborar, de crear, de editar diferentes tipos de texto y diseñar actividades para que se complete el proceso de enseñanza, ¿no? Que nos interesa. Entonces, nuestro propósito es producir material didáctico escrito, referidos a la especialidad que desempeña. ¿Listo? ¿Qué tendremos que hacer? Lograr que se diseñe mediante las herramientas TIC, libros virtuales, blogs, videos, tutoriales, videos interactivos orientados al aprendizaje significativo y colaborativo. Vamos a empezar con, tenemos que llegar a esto, ¿no? Producir un libro virtual, tener nuestro propio blog o algunos videos tutoriales o videos interactivos. Qué maravilloso, ¿no? Sería usar eso, Camtasia para esto. ¿Ya? Ahora, vamos a a la primera actividad. Primero, obviamente, si no tenemos que echarle una lectura. Lo que yo les he presentado el día de hoy ha sido un resumen de lo más importante que consideramos que ha tenido el texto número 3, correspondiente a la semana número 3. Pero se tiene material complementario que está en plataforma que debe ser leído. ¿Ya? Si leemos ese material extra adicional, vamos a tener una idea más clara, más grande de lo que se tiene de lo que implica la elaboración de material didáctico escrito. Bueno, una vez que se ha leído, tenemos ya la comprensión de estas lecturas y ahora sí, elaboramos material didáctico para un tema o contenido de su especialidad. Este tema debe estar enmarcado según las características de materiales escritos para entornos virtuales en procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a subir este documento, este material a plataforma en un PDF. Por favor, pedirles nuevamente, siempre usemos el formato PDF, porque a veces cuando lo hacen en Word, eso me ha pasado también, un par de tablas medio bien desconfiguradas se han descargado. En cambio, cuando es un PDF, no pasa nada. Va muy, muy bien. ¿Listo? El material didáctico debe ser de un tema o contenido, nada más. ¿Sí? Nosotros entendemos esto ya como un contenido que se debe trabajar. Bueno, ¿qué es lo que qué se va a utilizar para esto? ¿Cuáles son los recursos? Obviamente, la revista digital para profesionales de la enseñanza, herramientas eh, para la creación de material didáctico multimedia, es uno de los documentos adicionales, lecturas complementarias. El texto de la UNESCO, didáctico escrito y un apoyo imprescindible, y materiales y recursos didácticos perdón, materiales y recursos didácticos, consideraciones teórico-metodológicas. Y bueno, viene nuestra valoración, qué es lo que vamos a calificar en esto. Aquí voy a tener mucho ojo con esto de la redacción. Tratemos de esforzarnos un poquito, no queremos un documento extremadamente extenso, no queremos todo un tema de 25 hojas, no. Como se dijo en un principio, conciso y conceso, puntual. Y una segunda actividad que tenemos que completar en esta semana, que es una actividad un poco más simple, pero que también requiere un momento de reflexión,
es el foro. En este foro hay dos preguntas que debemos tratar de responderlas de manera personal. La primera es cuál creen ustedes, cada uno de ustedes, que es la función de los materiales didácticos escritos en la interacción en entornos virtuales, para entornos virtuales. ¿Cuál sería su función, según ustedes? Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos debes considerar cada uno también? ¿Qué aspectos debes considerar para tener un material, pero que de verdad contribuya al logro en estos entornos virtuales? Además de eso, para garantizar que tengan la lectura de por lo menos uno o dos de los colegas y compañeros, hacemos los comentarios sobre lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, digamos, ¿no? De al menos dos. Obviamente, si alguien quiere hacerlo de tres, bárbaro. Si está en desacuerdo, pues pónganlo en el marco del respeto de manera propositiva, siempre vamos a crecer. Y si están de acuerdo, también díganlo y justifiquen también el por qué, ¿no? No diremos, ah, no me gustó, no estoy de acuerdo en lo que dijo Mateo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Eso no es una razón. Se dice por esto, por esto, por aquello. O estoy de acuerdo en lo que dijo mm, Lucas, Juan. Listo. Por esto y por esto. Concuerdo, coincido, ¿no? Eso lo tenemos que hacer en el foro. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos dos pequeños videos que pueden aumentar para tener una idea de lo que más o menos se va a trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a valorar? Esto, capacidad reflexiva, síntesis, redacción, vinculación con la realidad del propio entorno. Entonces, creo que ya está. Tal vez, obviamente, la primera actividad sea la que vaya a tener un poco más de duda. En un principio también, ¿pero qué me está pidiendo? ¿No? Entonces, vamos a agarrar eh, y de acuerdo a esta lectura nos dice que tengamos, perdón, una lectura de esto. Herramientas para la creación de material didáctico multimedia, que es parte de la semana. Aquí, esta lectura, que no es mucho, fíjense, son 8 páginas que habría que leerlo, ¿no? Tiene una pequeña introducción. Y aquí me encanta esta parte. En el segundo ya habla de algunas aplicaciones gratuitas. Las aplicaciones con licencia y las gratuitas. Habla de las papas calientes, hot potatoes, y sus 5 posibles eh, tipos de preguntas. ¿Sí? Nos muestra una interfase. Descartes nos muestra como una segunda opción. Muy bueno también, que podríamos ver hacer la prueba. Malted, J-Click. Estito yo me animaría a decirles que ya pasó un poquito, ya no es tanto, ya no va a tener este impacto. Squeak, que ojo, también tiene un manual completo, Squeaklandia, me gusta ese término, toda una comunidad de Squeak. Y dentro de las no gratuitas, también hay algunas, como el Adobe Flash Player, que bueno, a partir de este año ya requiere otro tipo de navegadorcito, un plugin especial en su navegador, no para los Adobe necesariamente. Neobook, maravilloso, esto sí, es algo que nunca va a pasar de moda, creo yo, que es dibujo libre para maestros, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, del tamaño que quieras, del formato que quieras, y una comunidad con bastantes tutoriales, bastante grande. Me encantaría, les quisiera mostrar hoy día también un poquito cómo funciona, básicamente, ¿no? De Neobook, que bueno, ya cambió a Visual Neo, creo que es ahora su, 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 su nueva interfase. Textoys, también, soy honesto, he tropezado un poquito de esto, de encontrar una licencia para esto. Con el demo nomás me he quedado un poco, ¿no? Pero fíjense, hay por lo menos un par que sí se mencionan muy buenos, que
También que me gustaría que puedan poner otros más, tal vez, a su, aquí a su colección, diremos así. Entre los que yo me animaría a ponerles es lo que vimos la anterior vez, que era el de el editor de libros multimedia, Edilim. Ya, entonces veamos esto, pero todavía como una entradita, ¿no? También nos dice que veamos esto, que leamos esto. Este sí es un poquito más amplio, estamos hablando de 79 páginas. Material didáctico escrito, apoyo, es un apoyo indispensable. Y aunque no es muy bonito, el PDF básicamente nos explica qué se entiende por material didáctico, los factores que influyen, metodología para la producción, perjuicios y estereotipos en el lenguaje. Creo que la parte más fuerte, creo que es esta parte que dice la metodología para la producción de material. Y aquí va, cómo esta partecita sí nos va a dar la línea para hacer el trabajo. ¿Cómo debemos empezar? Con la presentación del tema. Primero empieza la presentación del tema. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre, qué sé yo, los seres vivos, sobre la guerra del Chaco, ¿no? Algo así. Los documentos principales, vamos a apoyarnos además en esto. Los objetivos deben ser deben estar ahí siempre. Y aquí están, ¿no? Sugerencias, agentes educativos. Fíjense, esta partecita desde las 50 hasta las 60 es un poco la estructura, el guión, más o menos, con el que deben tratar de seguirse, ¿sí? Va hasta la más o menos 60. Después de la presentación del tema, todito esto, tomarlo en cuenta, ¿sí? Hasta las 66, creo que no, hasta aquí, ¿sí? Desde las 50 hasta es un poquito de todo el documento, sin desmerecer, obviamente. Estos son conceptos, pero aquí ya viene en el módulo 3 desde la 51 a la 69, cómo armarlo, ¿ya? Dentro de esto, que aquí se mencionaba, estaban algunos muy importantes, el de las papas calientes, que es muy bueno, yo quisiera darme un minuto para mostrarles. Es un software libre, gratuito. Su instalador no es muy pesado. Su interfase es esta. Tal vez algunos ya lo conocieron, es antiguo, pero la ventaja que tiene me da la posibilidad de trabajar en HTML, ¿no? Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco papas aquí, y aquí una bota sobre una papa, ¿no? Cada uno de estos es un tipo de ejercicio diferente y este es el que me va a unir, lo va a hacer puré y lo va a unir como un cuaderno. Sí, empecemos a ver, por ejemplo, en la primera papa, la que está en la parte, empezando de arriba. Aquí simplemente se pone el título y aquí una redacción. Voy a hacer con algo que sería demasiado obvio, por ejemplo, el Padre Nuestro. Esto es excepcional para conceptos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es escribimos Padre Nuestro, ay, ni siquiera dice Padre, perdón. Y cuando yo requiera utilizar un hueco, simplemente lo marco y listo. La pista es de todos. Posibilidades de alternativas. En este caso, nuestro es nuestro, ¿no? O sea, no hay cómo perderse, ¿no ve? Entonces, para conceptos, para todo eso, se lo hace así, simple. Y una vez que se han hecho varios, se pueden ir poniendo varios huecos. Una vez hecho eso, bueno, el siguiente paso ya es eh, la configuración. Para eso tengo aquí la etiquetita y decir, subtítulo del ejercicio, rellena los huecos. Las instrucciones en los huecos, etcétera, 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 etcétera. Se va llenando los avisos. Muy bien, si quieren, para correcto.
Muy bien, excelente, maravilloso, fantástico, eres genial. Para decir que está a medias, aquí simplemente escribe lo que ustedes quieran sin ningún problema, ¿sí? Maravilloso, maravilloso. Tu puntaje, y aquí terminamos en, tu puntaje es, aquí también, el lenguaje que inicialmente estaba en inglés, nosotros vamos a ir traduciéndolo, los botones, el aspecto, es decir, la parte de los colores, el contador, otras personalizaciones, eh, uno, dos, tres, eso ya va, ¿no? Y aquí, bueno, una vez hecho todo eso, ponemos OK y ya tendríamos una página que ya puede ser usada. Una pregunta, pregunta uno. Sí, lo voy a poner en documentos por ahora para que se vea. ¿Y cómo se vería esto usando el navegador? Ay, me va a querer poner ya. Primera vez que vamos a usar, creo que es esta. Esperemos un momento. Este es lento y va a tardar todavía. Ay, no, va a querer decir. Vamos a abrir en una nueva pestaña para ver cómo se vería nuestro ejercicio. Seguramente se va a ver. Ay, quiere seguir descargando el Edge. Es lo malo, me está manejando. Aquí está. Fíjense, se va a ver así, padre, y aquí tiene nuestra preguntita, ¿no? Nuestra ayuda. Y cuando ya está en los, y bueno, si ponemos correctamente, chequeamos, pasamos a la siguiente pregunta, o sea, me va a mostrar así, en blanco y negro ahorita, porque bueno, es el formato más simple que se ha visto, ¿no? Que puede ir haciéndose en otros formatos, no hay problema. Bien, eso es el close. Si vemos otra papa, quiz, nos vamos a dar cuenta de que es simplemente falso, verdadero. ¿Sí? Ponemos el título nuevamente sobre las preguntas 2. Aquí realizamos la pregunta, las respuestas posibles. eh, no tiene, por lo tanto, es incoloro. O sea, nada más voy a poner 2 puntos, descolorido. Una opción, 0. Opción 2, incoloro, de coloro. Esta es 100% la correcta, esta es la única correcta. Ahora puedo poner 50% y 50, ¿no? Si hubieran varias. Y se hace lo mismo. Se define el título, avisos, indicaciones, todo lo que hemos visto, ¿no? Aquí ya sería pista, mostrar respuesta, bueno, OK, etcétera, ¿no? Todo lo demás, todos los avisos y nuevamente nos va a preguntar si queremos guardar. Pregunta 2 y otra vez me va a mandar al Explorer, pero bueno. Pregunta 2 no es, está un poco incompleto. Mi navegador definitivamente no es el más adecuado. Aquí está. El agua no tiene color, por lo tanto ¿cuál es la respuesta correcta? Si yo pongo una que no sea, lo cierro, lo siento. Y si coloco, muy bien, el 50% porque ya hice la prueba, ¿no? Eso es lo que me hace el. Ahora vayamos a esta. Esta es, por la imagen y la estructura, se dan cuenta que es una sopa de letras. En realidad es un crucigrama, ¿no? Donde
vamos poniendo las letras, palabras aquí, o si quieren, armamos una completa aquí, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y ya podemos crear la cuadrícula y aquí está. Ah, jueves y viernes creo que nos hemos equivocado aquí, pero bueno, ya, perdón, jueves y viernes lo hemos puesto en uno. Y aquí se van uniendo y lo único que hacemos es, vamos añadiendo las pistas. Sí, aquí se nos equivocado. Jueves y viernes. Ya, para el martes, eh, nombre del segundo planeta en honor al segundo, en honor a la luna, creo que se llama lunes, ¿verdad? Y para los, tanto para las verticales como para las horizontales, colocamos todas estas y ya tenemos lo mismo. Título. Ahora, sí creemos que aquí esto, así. Bien, ya está. Hacemos lo mismo. Crucigrama. Las instrucciones, buscar los 5 días de la semana. Bueno, va con más cuidado, ¿no? Los avisos, pistas, horizontales, horizontales, verticales, correcto, muy bien, incorrecto, a medias, tu puntaje, los botones, todo eso, los aspectos, ya. Y bueno, una vez que tenemos eso, bueno, tendría que anotar las definiciones. A ver, vamos a empezar para el jueves. Jueves, el cuarto día. El cuarto día, miércoles. Para miércoles, es en honor a Mercurio, ¿no? En honor a Mercurio. Se puso el día, ok. Aquí para el martes, honor al dios de la guerra. Ok. Viernes, el último día. Y lunes, por la luna. Bien, ahora sí ya tengo las definiciones. Le pongo mi pregunta 3 por decirles algo. Esta opción la voy a copiar para que se vea en un navegador que esté más completo. Este está para mí más completo. Y listo, fíjense, crucigrama, busca los 5 días de la semana, hago clic en el uno, me va a decir en honor al dios, al dios de la guerra. Aquí pongo el día, era martes, enter, solo tengo que hacer dos. El último día es viernes, el 3, jueves, Mercurio, miércoles, y el 5 ¿qué era? Ah, en honor al día lunes. Y listo. Chequeo y me dice, muy bien, su puntaje es de 100%. Y bueno, vienen las siguientes preguntas, o si no hubiera, ¿no? Tiene ya, bueno, blanco y negro nada más se ve feito, pero bueno. Eso es el quiz. Math es unir elementos de la izquierda que corresponden con los de la derecha, y aquí pueden ser, por ejemplo, los números en lengua originaria o en inglés. eh, para un vocabulario es excelente, para idiomas podría ser muy funcional, ¿no ve? O equivalencias, ¿no? Por ejemplo, voy a poner bueno, algo facilito, dos. Mi inglés no es bueno, mi quechua tampoco. Y entonces voy a poner solo eso, ¿no? Los 5 primeros. Y bueno, todo lo demás. Y tengo dos formas, ¿no? Creo que este sería uno. Voy a ponerle pregunta 4, cuarto tipo de pregunta.
Mi navegador no va a ser el mejor, por lo tanto voy a copiar y lo voy a pegar aquí en... Lo bueno de esto, honestamente, de esto es, ahora tengo que unir, ¿no? Donde corresponde esto, si me equivoco y lo uno donde sea, al azar, a 4, tengo que llevarlo bien, ¿no? Al ladito. Y si hago la verificación, uno está bien y los otros están mal. El 20% está bien, lo que quieres, lógico, ¿no? Entonces, esto es el tipo de preguntas número 4. Y el mix, también frase principal, frases alternativas, otro tipo de preguntas. Entonces, las papas calientes solo manejan 5 tipos de preguntas. Una vez que tienes las 5 tipos de preguntas elaboradas, diseñadas, el tiempo nos va a apretar, nos vamos recién al máster, donde voy a empezar a colocar eh, es un proyecto y voy a poner las preguntas, ¿no? La pregunta número 1, para que todos estén ya dentro de un mismo. Lo que he grabado, la pregunta 1, arrastro la pregunta 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etcétera. Y esto me lo va a armar, nada más. Pues que voy a tener un solo documento. La ventaja que se tiene me funciona en HTML, es decir, en un entorno web. No se requiere para esto ningún otro programa adicional. Si lo subo a una plataforma, me va a funcionar sin problema. Pero si se dan cuenta, en la debilidad de esto, bueno, es bonito, pero solo son para preguntas, 5 tipos de preguntas. No me funciona para presentar el tema, que es algo que yo quiero. No me funciona. Ya tiene esa limitación. Vamos a ir cerrando las papas, un momentito. Guardamos esto, no. Y aquí tengo una más. Sí. Entonces, las papas calientes tiene esa ventaja, ¿no? El editor de libros tenía la ventaja de que también me hacía HTML, me funcionaba bajo un navegador y tenía 51 tipos de páginas diferentes. Y otro que era muy interesante, que se menciona también, es el Neobook. En una de las lecturas, aquí está, nos menciona, dentro de las gratuitas, papas calientes, y aquí están, ¿no? Lo que nos decía, elección múltiple, cross, que es crucigramas, math, emparejamiento, mix, descartes, que son muy pesados, honestamente, por eso no las he descargado. Click, que ya no me va a funcionar. Y dentro de las no gratuitas, aparte de los Adobes, está el Neobook, esta que es muy, muy, muy buena. Y entre otras, ¿no? Bueno, mostrarles también un poquito lo que es el Neobook, cómo funciona. Voy a partir de este cero. Empezamos pidiendo uno nuevo. Al pedir uno nuevo nos dice qué tamaño de documento queremos para su visualización. Podemos pedir uno pequeñito de 320 por 200, uno medianito, más grandecito, mucho más grande, tamaño de toda la pantalla, un término medio, 800 por 600, un término medio. De acuerdo a esto, ¿cuántos colores quieren usar? 256 colores o 16 millones. Para que sea bien nítido, 256 está bien. Básicamente aquí solo tendría que hacerle clic en aceptar, pero aquí tengo varias opciones. No puedo hacer salvapantallas y otras cositas más. Y acepto, nada más. Y aquí voy a empezar a poner lo que yo desee. Apoyado con los elementos para construir, están los elementos de estos de acá. ¿Sí? Todo lo que está al lado izquierdo, en este caso, que obviamente puede modificarse, ¿no? Son para crear. Marcar, crear botones, artículos, vincular imágenes, hacer un rectángulo, un redondo, letras, entradas de texto, listas, etcétera. Poner cronómetro, aquí sí se puede hacer y eso es bonito. Poner reproductor de multimedia, un GIF animado, animaciones flash, un contenedor, etcétera, ¿no? Suponiendo que quiero hacer la presentación nada más. Entonces me voy al elemento de la A, que es el que me permite hacer etiquetas, y digo aquí, ¿no? Empiezo a poner
Hola, un gran saludo, un gran saludo. Mm, Hoy vamos a trabajar eh, y se me ocurre, ¿no? Los seres vivos y su ciclo vital. Fíjense, solamente se escribe, tal vez sí me gustaría el centro, nada más. Mil perdones por la redacción. En la derecha está como quiero que sea. Este plomo no me gusta, puedo modificarlo tal vez a un verdecito, acepto, ya va a ser verdecito. Tal vez un poco con una que parezca, no sé, mallita, cuadricularito, o si quieren, puro, o si quieren, hueco, no habría problema, ¿no? Suponiendo que voy a usar una mallita, que no se vea tan verde. Las líneas roja, es decir, su contorno, qué tan gruesa la voy a usar, por ejemplo, bastante gruesa, qué estilo va a ser segmentado, el tipo de letra, esto también, la letra la voy a usar también con color rojo, el tipo, la fuente, podría usar negrilla, color más grande, ya está, ya tendría. Aquí podría poner una imagen que sea de este tamaño la imagen, de dónde voy a sacar, de mi biblioteca de imágenes, a ver si tengo alguna, suponiendo que voy a sacar con el logo del, algo del ciclo vital, no tengo ninguna imagen del ciclo vital, creo. Sí, dudo mucho de que tenga. Pero, a ver, ya, suponiendo este logo, en su apariencia voy a poner que no sea tamaño original, sino expandida, es decir, extendido, ¿no ve? Esto sí, ya no requiere un color, es decir, va a ser hueco y línea tampoco, no quiero ninguna línea, entonces que quede así nada más. Entonces puedo poner una imagen y bueno, aquí ya la información. Si requiero más hojas, aquí abajo tengo en la parte inferior añadir página y pongo la página número uno, página número dos, etcétera, donde ya puedo hacer preguntas, respuestas y demás cosas, ¿no? Y aquí a manejar variables. Aquí, para poder avanzar, por ejemplo, de la página uno a la página 2 puedo poner ya aquí un botón, el botón que diga avanzar. Fíjense, ya entra la programación. Este sí me gustaría que sea un plomito, tal vez. Sí, ya se puede ver bien, mejor así. ¿Y qué es lo que va a hacer este botón? Va a ir hasta la página número uno, ¿no? Entonces, desde la página 2 hago doble clic y le pongo en las acciones, acciones. Y esto ya me maneja, eso es lo que me encanta. Codificación. Ir a una determinada página, a la anterior, a la siguiente. Puedo hacer para mensajes, para multimedia, para archivos, para impresiones, para cadenas, variables, controles, un montón de opciones, ¿no? Primero, bueno, solo que vaya a la página siguiente, nada más, que avance. Fíjense, se escribe go to next page, me lo escribe el código, eso es lo que me gusta de este programa. Y avanza, ¿no? Y aquí podemos poner primero, vamos a decirle, ¿cuál es tu nombre? Esta letra ya me gustaría que sea con azul nada más, huequito, ¿cuál es tu nombre? Y aquí un espacio para que él pueda escribir tu nombre, ¿no? Y esto le voy a poner nombre del estudiante, participante. Ese color podría ser adecuado, tal vez un poquito yendo medio a la naranjita, a ver qué tal, cómo se vería. Listo, ya está. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Y aquí el niño va a escribir, o el estudiante va a escribir, ¿sí? Avanzar, eso avanza, y aquí, gracias por estar aquí.
Y puedo poner imágenes, texto, lo que hemos visto, ¿no ve? No habría problema. Ciclo vital, preguntas inclusive y ya no habría problema. Bien, hecho eso, ¿cuál siguiente paso? Se debe guardar esto. En el escritorio está, trabajo 1. Y el último paso es la exportación. ¿Sí? Dentro del libro tengo la posibilidad de publicarlo. ¿Dónde se va a publicar? En el escritorio como trabajo 1exe. Puedo ver todas esas opciones y completamos. Ha tardado, bueno, casi nada. Y finalizamos. Ahora, ¿cómo ha quedado? Aquí está. Trabajo 1exe. El logotipo, el icono puede cambiarse lo que desee. Pero si ustedes quieren ver antecitos cómo está funcionando, aquí tengo una especie de vista previa, voy a llamarlo así. Ahora, obviamente esto me lo está viendo como, bueno, parece seguro, sí, es seguro, lo he hecho yo. Fíjense, así me salió, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Y le voy a poner Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Y avanzamos. Gracias por estar aquí y listo, fíjense. Nada más. Y aquí podríamos tener un botón, ¿no? Que sea para salir. Salida. De tal forma que cuando se apriete el botón, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poner una acción de, y aquí tendríamos que ver. En todo caso, es una de control, porque bueno, aquí tengo la opción de salir, 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 salir. Siempre me va. Aquí está, ¿no? Cerrar ventana. Ay, no, y siempre la pierdo, perdón. Tiene que ser en navegación. No, mensajes. Hay uno de salir, salir, aquí está, salir. El título, salida del cursito. Le vamos a poner así con cariño. El mensaje. Y que le diga por su nombre, ¿no? Sería bonito eso. Entonces voy a poner la variable, fíjense, participante de veras que te quieres ir. La pregunta. Listo. Fíjense, todo el código ya está, lo escribe. Y de tal manera que lo voy a grabar y cuando haga la prueba, ay, grabamos, un momentito. Recién me va a querer terminar. Listo, vemos aquí el trabajo 1. Ah, ya no quiere. Lo he dejado a medias el otro. Creo que lo he cancelado antes de tiempo. Ya. Los fondos. Fíjense, obviamente el color es tal como está, se ve muy débil, pero podría verse mejor así. Claro que sí. Es más, podríamos usar una combinación de colores, por ejemplo, entre el azul y el amarillo. Ah, bueno, medio verde. Se vería así. Pero también tengo la posibilidad de buscar, por ejemplo, fondo para niños. Y aquí dentro de las imágenes usar alguna de estas, de alguno de estos que me puede funcionar. Por ejemplo, esto que se ve bonito. Voy a guardar la imagen como en el escritorio, fondo uno, fondo uno, guardado. Y ahora aquí voy a usar eso, ¿no? Aquí voy a usar la imagen del escritorio que se llamaba fondo uno. Me gustaría que esto tengan todas las demás páginas, entonces le pongo y el fondo nada más para todas las páginas, ¿no? Entonces, una vez que he terminado esto,
Fíjense que ahora ya tengo, bueno, ya lo tendría que acomodar mejorcito para que no interrumpa. Tal vez esto más reducidito. Mi logo también. Ahora que ya está, bueno, tengo que ver una reacomodada, ¿no? Pero mi trabajo ya queda mucho más bonito, ¿verdad? Entonces, ya tengo un trabajo más completito, más bonito, y que en cualquier momento, si yo me salgo, puedo ver cómo ha quedado. Bueno, va a ser ese análisis de que es un, porque yo tengo un sistema de seguridad alto, ¿no? Y aquí cuando le ponga Juan, el nombre Juan, avanza, tiene todas las páginas, y cuando le diga salida, salida del cursito, y me dice, ay, de veras te quiere salir, pero antes recordemos que está con un nombre, ¿no? Entonces, fíjense, y es un trabajo bonito. Puedo ir eliminando un montón de cosas, puedo hacer varias opciones. Muy interesante el Neobook y las posibilidades que tiene Neobook como un software ya de uso, ¿no? Eso es lo que un poco nos menciona el libro en las lectura complementaria, y les quiero presentar, solo presentar. Obviamente, si quisieran hacer más, entren, entren a ver, hay tutoriales completos, pero es importante que conozcamos que existen estos y las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Una muestra nada más de lo que se puede hacer con él, con las papas calientes, J-Click, y con el Neobook, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, una explicación, vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en esta semana? Bueno, vamos a usar todavía Word, otra cosa estoy escribiendo, perdón. Vamos a hacer dentro del Word, revisando nuestras orientaciones, actividad de semana 3, aquí está. Hemos hecho la lectura, hemos visto un poco los dos materiales, elaboramos un material didáctico para un tema o contenido en especial, ¿sí? Recordemos que nuestro texto de trabajo, el texto académico, aquí está, creo que está aquí, está, y aquí nos está mencionando en el texto cómo debemos empezar, y nos indicaba, ¿no? ¿Dónde está? En el guión creo que está. Empezamos por la definición del tema, algo que también creo que está aquí. Aquí. Presentación del tema. Empezamos con la presentación de nuestro tema. Ya, entonces definimos nuestro tema, nuestro curso, y aquí vamos a tener la presentación del tema. El tema podría ser, se me ocurre, los seres vivos. Una vez que tenemos el tema, un ejemplo, tal vez ya podríamos utilizar, buscar una imagen que podría ser para niños, etcétera, no lo que se me ocurra. Eh, no sé, aquí se ven, aunque se ven más animales que otra cosa, pero bueno, me puede servir esto, ¿no? Voy a copiar nada más. Obviamente ustedes pueden hacer buscando con mucha más calma la imagen. Y aquí la redacción, pensando que es para primaria, son todos los animales, plantas y los seres humanos, que, bueno, ya viene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos rescatar aquí? Uno,
que tenemos la posibilidad de jugar con diferentes tamaños, tipos de fuentes que pueden hacer que sea más atractivo, incluyendo, por ejemplo, tipos de subrayados también que tenemos. Eh, Al tener letra más grande, me implica que la estructura de todo el documento puede ir cambiándolo. Algo que, bueno, siempre lo toco cuando hacemos el Word, es que la mayor parte de las personas, el 90% de las personas tenemos un problema visual, se llama fototropismo. Cuando leemos en blanco nos hace daño. Si yo les doy un documento, les pido que vayan al patio a leer en el sol, después de un rato van a venir con los ojos llorosos. El blanco hace daño. Y también ocurre eso también cuando estamos en la computadora. Y eso es por salud de ustedes. Cuando vayan a hacer un trabajo, ya cuando estén haciendo un trabajo, hay una opción aquí en el diseño que es el color de la página. Y utilicen un color, por ejemplo, que sea nomás un poco suave. Voy a suponer este color, ¿ya? Entonces tengo una hoja de este color. Obviamente, si alguien quiere usar, pues, dice, no, no me gusta ese color, prefiero, bueno. Ahora, imagínense que lo diga, escriban así, ay, no, Dios mío, es una locura, ¿no ve? Tener esto ya es una verdadera locura. O sea, ¿quién va a escribir en este color? Nos va a hacer doler mucho, ¿no? Y al final, bueno, le ponen sin color. Pero para empezar, usemos un color. Obviamente que se puede ir incorporando inclusive efectos, por ejemplo, de colores, y adentro de la hoja para que se vea nada más un poquito, ¿no? Tenemos algunos preestablecidos que pueden quedar bonito, ¿no? Tenemos tres texturas, por si acaso, si alguien desea, puede usar una tipo, fíjense que ya le da un otro estilito a nuestra hoja, ¿no ve? Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer para salud visual, pero no la salud visual solo de nuestros estudiantes, sino también nuestra salud visual. Como vamos a pedir a los jóvenes, niños, que estén frente a una computadora o frente a su tableta o al celular por mucho tiempo, no es que no les va a hacer daño, les va a hacer daño, pero trataremos de minimizar ese daño. Por eso esta recomendación, utilicen algo así. Entonces, esto es mucho más bonito, más estético, más sano mostrar un documento así. Y bueno, cuando ustedes ya lo guardan, el documento, le voy a poner un guardar como para tener una idea, lo guardamos como PDF, obviamente toda la estructura se conserva sin problema, ¿sí? Lo voy a poner como PDF en el escritorio y vamos a ver cómo nos queda. Debe estar, ya lo perdí. Pensé que estaba aquí, creo que no lo puse aquí. Voy a revisar si realmente puse en el escritorio. Sí, está en el escritorio, pero como PDF está, sí, con lo que no estoy pudiendo ver, a ver. Aquí está, ahí arriba aquí está. Fíjense, entonces ya tengo un documento que no se me va a mover, pero que tiene letra un poco bonita, colores un poco bonitos, más llamativo, un fondo que le va a lastimar menos la vista, ¿sí? Entonces ya hemos hecho, por ejemplo, aquí ya está, ¿no? Nos está explicando. La presentación del tema ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Objetivos. Entonces aquí hemos hecho, voy a hacerlo rápido, ¿ya? Con esto vamos a conocer las características, lo más importante, las características, em, la importancia. Ya estamos poniendo, fíjense, perdón,
Ya estoy poniendo mis objetivos, ya lo estoy planteando, ¿no? Ahora, esto obviamente, si gustan, pueden ponerlo así, simplemente así, o no sé, tenemos opciones todavía de jugar para ah, al párrafo podría usarse un, no sé, un enmarcadito. eh, si voy a usar esos colores, tal vez así, y acomodarlo nada más, ¿no? De esto con, listo. Fíjense entonces, ya no es. Entonces, de esta manera, mi documento va quedando un poco más interesante, más bonito, con cuadros, con líneas, con autoformas que también tenemos que procurar utilizar de mejor manera para darle realce, ¿no? Entonces, siempre es bueno que podamos utilizar, no sé, ciertas formas que le dan, no sé, un poco de elegancia a nuestro trabajo, etcétera. Y la ventaja, cuando esto está guardado como el documento PDF, no se me va a desconfigurar, ¿sí? Entonces lo guardamos, lo voy a reemplazar, claro que sí. Y cuando lo vuelvo a abrir, voy a ver que ya tengo esas flechas y todo lo demás. Entonces, un documento más interesante, más bonito para ser trabajado. Bien, entonces seguimos con nuestra lectura de qué más hay que hacer, los objetivos ya está, contenidos, la población destinada a tomar en cuenta el material. Fíjense, me estoy guiando en esto para hacer este documento de acuerdo al contenido que me pide el trabajo. ¿No ve? En el contenido, fijemos, está, estas son las orientaciones. Entonces, lo que estoy haciendo es eso. De esta manera vamos a hacer el trabajo. Yo les pediría que lo hagan pensando en un curso específico y si es posible enriquecer esto con que, con por ejemplo, hacer un espacio aquí para hacer un crucigrama, una sopa de letras, algo sencillito, que pueden copiarlo de otro lado, o pueden crearlo ustedes mismos, pero que tenga su espacio para sus actividades, sus preguntas, que hemos dicho que es importante, ¿no ve? Es decir, podemos tener un espacio aquí para que ellos puedan escribir sus propias, ¿no? Aquí ponemos, qué sé yo, eh, según lo que conoces en tu barrio, escribe 5 animales, animales, 5 plantas, por decir algo, ¿no? Y aquí podemos poner un cuadrito para los animales, otro cuadrito para las plantas, eh, que sean aquí inclusive un conjunto de ay, línea segmentada, no habría problema, ¿no? Hagamos texto, por decir, ¿no? Que ponemos un conjunto de línea segmentada para que ellos puedan escribir. Hemos dicho 5, entonces ponemos 5 filas. Ya, se me ocurre nada más, ¿no? Aquí ponemos para las 5 filas. Está muy grande esto. Esto no habría problema. El párrafo lo vamos a ampliar un poco más, tal vez de 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya creo que ya tengo para las preguntas que necesito, ¿no? Listo. Y esto lo volvemos a copiar aquí. Listo. Y aquí que sean para los animales en color. No, ese color no queda.
Un verde puede ser. Plantas para azules y listo. Entonces ya estoy poniendo preguntas, ya estoy poniendo mm, pequeños detalles que pueden ser interesantes. ¿Ya? Esto es lo que queremos que se vaya trabajando, más o menos así. Si estamos luego en condiciones de hacer esto, lógicamente, más adelante no vamos a tener problemas en hacerlo ya de manera digital totalmente. Pero empecemos por esto, ¿sí? Aquí puede entrar el logotipo de la escuela, el escudo, etcétera. Eso ya es un poco de creatividad. Yo estoy dando a grosso modo cómo deberíamos hacer esta tarea que aquí nos están planteando. Ya, material didáctico para un tema o contenido de su especialidad. Y debe estar de acuerdo a lo que está enfocado aquí en el documento que nos han mandado. Bueno, en esa lectura complementaria que está, que nos indica, ¿no? Bonito nos está. La selección de contenidos, todito está. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Sí? Cuestión de leerlo un poquito y profundizando y de acuerdo a eso hacer más o menos una cosita así, sencilla por ahora. Lógicamente, repito, luego esto lo vamos a estructurar en uno de estos programas ya para elaborar material virtual. Podría ser en un ebook, en unas papas calientes, en un editor de libros multimedia, hay una infinidad. Poco a poco se les está presentando por ahora nada más los programas, ¿sí? No su uso. Para editor de video, yo les recomendaría un Vega, podría ser, pero el 7 no más de eso, ¿no? Para personas que estén muy interesadas, por ejemplo, en animaciones, en trabajar lo que es caricaturas, animes en 2D, OpenToons, que es una belleza, ¿no? Hay varias opciones que, sí, recomendables. Bien, ahora sí, hemos explicado qué es, cómo vamos a hacer la tarea. Hemos explicado en qué consiste en lo que habla el texto académico correspondiente a esta semana. Entonces, por favor, estimados participantes, ahora sí, a hacer el trabajo, a hacer la tarea. Eh, el límite de hojas, obviamente yo quisiera ponerlo entre más o menos, como van a entrar gráficos, espacios, todo eso, al menos entre 3 y 5 paginitas, por favor, para el trabajo en PDF, procurando que sea lo más enfocado a su área y a los destinatarios, ¿sí? Si es primero, segundo, tercero, primaria, secundaria, son diferentes necesidades, diferentes cosas, ¿sí? Si estamos en condiciones de hacerlo en un formato muy simple como este, que sería el más simple de todos, no lo hemos grabado, creo, esta parte, así estos cuadritos no están. Si hacemos en un formato bastante simple como documento escrito, luego vamos a tener muy pocos problemas a la hora de convertir a un formato ya de páginas, diferentes páginas, con preguntas interactivas, donde existan ya la posibilidad de escribir y hacer más cosas, ¿no? Entonces, empecemos con algo sencillo, simple y alrededor de entre 3 y 5, por favor. ¿Listo? Bueno, con esto agradezco su participación, su presencia. Estamos más, hemos aumentado, estábamos poquitos.